Una llovizna caía sobre la ciudad mientras doña Elena caminaba lentamente por las calles vacías. Llevaba una pequeña maleta, pesada no por su contenido, sino por los recuerdos que guardaba. El tiempo parecía haberle arrebatado todo: su marido, sus hijos, sus sueños. Ahora, solo quedaba el eco de viejas voces y el sonido de pasos cansados sobre el asfalto mojado. Nadie la esperaba en ninguna parte. El mundo parecía demasiado grande para una mujer olvidada. La habían abandonado sin decir una palabra. Sus hijos, absortos en sus propias vidas, pensaron que su madre ya no necesitaba cuidados. «Es fuerte», dijeron al cerrar la puerta de su nueva casa. Pero nadie es lo suficientemente fuerte como para soportar el silencio del abandono. Aquel día, Elena decidió no esperar más a nadie. Se marchó con lo poco que tenía, sin mirar atrás, solo con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera vivir en paz. Las calles de Sao Paulo parecían un laberinto de indiferencia. La gente pasaba apresurada, ajena a la mujer de cabello gris y ojos cansados. Sentía el peso de la soledad como una piedra en el pecho. Cada rostro desconocido le recordaba que a veces el amor envejece antes que las personas. Aún así, siguió caminando. En su interior, una pequeña llama se resistía a extinguirse, un deseo silencioso de volver a empezar, aunque el mundo dijera que era demasiado tarde. Fue entonces cuando vio una vieja casa al final de la calle, escondida entre árboles y hierba alta. Las ventanas estaban rotas, la verja torcida, el tejado desmoronándose. Era fea, olvidada, abandonada, como ella. Elena se detuvo frente a ella y sintió algo distinto. Quizá fue una identificación, quizá una llamada. Aquella casa pareció susurrar: «Yo también fui abandonada». Y fue en ese instante cuando sus soledades se encontraron, como si el destino hubiera orquestado aquel encuentro. Entrar en la casa fue como reabrir una vieja herida. El suelo crujía, las paredes desprendían un aire de abandono y el olor a polvo se mezclaba con el de tierra húmeda. Había telarañas en las esquinas y grietas que parecían cicatrices. Pero doña Elena no veía ruinas, sino posibilidades. Donde otros veían escombros, ella veía un hogar esperando renacer. Esa casa sería su refugio y, quizá, su último gran acto de amor por la vida. Los primeros días fueron difíciles. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el viento soplaba como si quisiera expulsarla. Dormía sobre un viejo colchón que encontró en el patio y se cubría con lo que quedaba de una manta rota. Aún así, cada mañana era una victoria. Elena despertaba con el canto de los pájaros y el olor a lluvia, dando gracias a Dios por un nuevo día. La casa en ruinas, poco a poco, comenzó a devolverle las ganas de vivir. Limpió el suelo con sus propias manos, arrancó la maleza del jardín y cosió cortinas con retazos de tela que encontró en la basura. Cada gesto era un símbolo de resistencia. En cada rincón de la casa dejó un poco de sí misma, su dolor, sus oraciones, su esperanza. Le dolía el cuerpo, pero sentía calidez en el corazón. Doña Elena, que antes no tenía domicilio, ahora llamaba a ese lugar mi hogar. Y ese simple hecho bastaba para hacerla sonreír. Una mañana, al abrir una ventana atascada, un rayo de sol entró e iluminó la habitación por primera vez. El polvo danzaba en el aire como si celebrara un nuevo comienzo. Elena lloró en silencio. Eran lágrimas de gratitud, de un nuevo comienzo, de perdón. En ese instante, comprendió que el amor no necesita aplausos, solo el valor para florecer donde ya nadie cree. La casa respondió a su tacto, como si también sanara. Con el paso de los días, los vecinos comenzaron a notar la transformación. ¿Quién podría vivir en esa casa tan vieja?, preguntaban. Algunos se burlaban, otros simplemente observaban desde lejos. A Elena no le importaba. No buscaba reconocimiento, solo paz. Con cada flor plantada, cada pared limpiada, cada oración susurrada, reconstruían no solo un hogar, sino también a sí misma. Era como si el tiempo le devolviera lo que la vida le había arrebatado. Pero no todo era paz. Por la noche, el miedo llegaba como un visitante indeseado. La soledad hablaba con fuerza, y el sonido del viento que se colaba por las grietas le recordaba voces que quería olvidar. Aún así, Elena resistió. «Dios sigue conmigo», susurró, y, de algún modo, sabía que tenía razón. Porque a veces el milagro no reside en cambiar el mundo, sino en no dejar que el corazón se endurezca incluso después de tanto frío. Los días siguientes trajeron una rutina tranquila pero decidida. Doña Elena se levantaba temprano, barría el suelo, recogía los trozos de teja esparcidos y hacía reparaciones improvisadas con lo que encontraba en la calle.
Sus manos arrugadas, marcadas por el tiempo, trabajaban con una delicadeza propia de quien ha cuidado durante mucho tiempo. Cada golpe de martillo era una liberación, cada clavo clavado, un pedazo de fe plantado en la tierra. La vieja casa empezó a respirar de nuevo, como si despertara de un largo sueño. En su patio trasero encontró un pequeño macizo de flores olvidado, cubierto de maleza y raíces. Decidió transformarlo en un jardín. «Si voy a vivir aquí, quiero que las flores me hagan compañía», dijo sonriendo. Recogió semillas desechadas en un mercado, las plantó en la tierra seca y las regó con la poca agua que tenía. Fue un gesto sencillo, pero lleno de esperanza. Elena sabía que, al igual que ella, esa tierra descuidada solo necesitaba cuidados para volver a florecer. Un día, un perro apareció en la puerta. Estaba flaco, con el pelaje sucio y los ojos asustados. Temblaba de frío, hambre y miedo. Elena lo observó unos segundos antes de acercarse con un trozo de pan. «Ven, amigo mío, aquí nadie te hará daño». El animal dudó, pero finalmente aceptó. Desde ese momento, se volvieron inseparables. Lo llamó Tobías, un nombre que significa «Dios es bueno», un recordatorio de que la bondad aún existe, incluso en los momentos difíciles. Con Tobías a su lado, la soledad de Elena comenzó a disminuir. El perro la acompañaba a todas partes. Cuando barría el jardín, cuando cosía, cuando se sentaba en el porche a contemplar la puesta de sol. Era como si el destino le hubiera enviado un ángel de 4 patas para llenar el vacío que habían dejado sus hijos. «Ahora eres mi familia», le decía, acariciándole el hocico. Y Tobías respondía moviendo la cola, con una mirada que parecía comprenderlo todo. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto trasero, Elena encontró algo curioso. Bajo una tabla suelta del suelo, había una cajita de madera envuelta en una tela vieja. Sintió un vuelco en el corazón. Con cuidado, desató la tela y abrió la tapa. Dentro, encontró cartas antiguas, amarillentas por el paso del tiempo. Eran de una mujer que había vivido allí décadas atrás, dirigidas a alguien llamado Antonio. Las palabras hablaban de añoranza, de promesas y de una esperanza que nunca se cumplió. Elena leyó cada línea como si fuera una plegaria. Las cartas parecían reflejar su propia historia, la de alguien que amó, esperó y fue olvidada. Sintió una profunda conexión con aquella desconocida, como si el destino hubiera unido 2 almas rotas por la soledad. Decidió guardar las cartas en un cajón especial, prometiendo atesorarlas como un tesoro. «Nadie te olvidará de nuevo», murmuró, mirando al techo. Tobías, a su lado, suspiró y se recostó, como si lo comprendiera. El descubrimiento despertó algo en Elena. Empezó a conversar con la casa como si fuera una amiga. «¿Quién habrá vivido aquí antes?», preguntaba en voz alta mientras limpiaba las paredes. A veces, creía oír respuestas en el crujido de la madera o en el susurro del viento. Era como si la casa tuviera voz, una presencia discreta pero acogedora. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Había historias que compartían el mismo techo que ahora llamaba suyo. Las mejoras continuaron. Elena pintó las paredes con la pintura sobrante que le donó una vecina, cosió fundas para los cojines y colgó flores secas en la ventana. La casa, antes fría y oscura, se transformó en un hogar lleno de colores suaves y aromas de vida. Los vecinos, que antes solo sentían curiosidad, comenzaron a admirarla. «Esa señora tiene manos de milagrosa», decían, pero lo que nadie sabía era que el verdadero milagro estaba ocurriendo en su interior. El amor propio volvía a florecer. Una noche, durante una fuerte tormenta, Tobías comenzó a ladrar inquieto. Corría de un lado a otro del sótano, como si intentara mostrarle algo. Elena tomó una linterna y lo siguió, con el corazón palpitante. El suelo estaba húmedo y un trozo de yeso se había desprendido, dejando al descubierto algo metálico enterrado allí. «¿Qué es esto? Dios mío», murmuró. Tobías escarbó con sus patas, decidido, hasta que apareció una tapa oxidada. El sonido del trueno resonó, como si el cielo mismo formara parte del misterio. Elena se arrodilló, con la linterna temblando en sus manos. El corazón le latía con fuerza. Con esfuerzo, retiró la tapa, dejando al descubierto lo que parecía ser un pequeño cofre antiguo, cubierto de barro y óxido. El perro la observaba atentamente, como si presintiera la importancia del momento. «Tobías, ¿qué crees que has encontrado?», susurró, contemplando el misterioso objeto. Afuera llovía, el viento aullaba y, dentro de aquella vieja casa, un nuevo secreto comenzaba a desvelarse. Con manos temblorosas,
Doña Elena limpió la tapa del cofre con un paño húmedo. El óxido se desprendió en diminutos fragmentos, dejando al descubierto antiguos grabados en el metal. Parecían símbolos religiosos mezclados con iniciales. Tobías observaba atentamente, con los oídos alerta, mientras el viento se colaba por la ventana rota, provocándole un escalofrío que le heló la sangre. «Sea lo que sea, llevo aquí mucho tiempo», murmuró, intentando abrir el candado que la aprisionaba. Percibió en el aire una mezcla de miedo y curiosidad. Tras varios intentos, el pestillo se abrió con un chasquido seco. Elena contuvo la respiración antes de levantar la tapa. Dentro, encontró objetos envueltos en tela. Un rosario antiguo, un crucifijo de madera, una fotografía desgastada y una pequeña caja dorada. Al abrirla, vio joyas sencillas pero hermosas, cuidadosamente guardadas. El suave brillo se reflejaba en los ojos llorosos de la anciana. «Dios mío, esto estuvo escondido aquí todo este tiempo», susurró, acariciando con los dedos un anillo con una piedra azul. En el fondo del cofre había otra carta, delicadamente doblada. El papel era frágil, pero legible. Elena la desdobló y comenzó a leer con calma. Estaba escrita por la misma mujer de las cartas que había encontrado antes, la que amaba a un hombre llamado Antonio. En esta nueva carta, la mujer explicaba que había escondido el pequeño tesoro para proteger la memoria familiar, temiendo que cayera en manos codiciosas. La última frase aceleró el corazón de Elena. Quien encuentre esto, que lo use con amor y no por ambición. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre el papel. Aquellas palabras parecían escritas para ella. Durante tanto tiempo, Elena había creído que el mundo se lo había arrebatado todo. Ahora, había encontrado un regalo de alguien que también conocía el abandono, la soledad y la fe. Tobías se acercó y rozó su pierna con la nariz, como diciéndole que todo estaría bien. «Tú me trajiste hasta aquí. Amiga mía, parece que la casa quería contarme su historia». En los días siguientes, la anciana comenzó a cuidar el cofre como si fuera una reliquia sagrada. Limpió las joyas, guardó las cartas y colgó el crucifijo en la pared de la sala. La casa, antes fría, ahora parecía protegida por una presencia apacible. Cada noche, Elena encendía una vela junto al cofre y rezaba por la mujer que lo había dejado allí. «Que su alma descanse en paz», decía, mientras Tobías yacía a sus pies. Había algo espiritual en aquel lugar, algo que trascendía lo visible. La noticia del hallazgo, sin embargo, comenzó a correr por el vecindario. Una vecina curiosa, que había visto a Elena comprando productos de limpieza y pintura, comentó que debía de haber encontrado dinero. En pocos días, empezaron a circular rumores. La anciana encontró oro, decían algunos. Otros se reían, llamándola loca. A Elena no le importaba, pero sabía que al mundo siempre le molestan quienes encuentran la felicidad en lo improbable. Y, en el fondo, un viejo temor empezó a crecer. El temor a perder lo que había construido. Una tarde, mientras regaba el jardín, notó que la puerta estaba entreabierta. Tobías gruñía en voz baja, mirando hacia la calle. Elena miró a su alrededor y sintió un escalofrío. Alguien había entrado. Corrió al sótano, donde guardaba el cofre, y vio que la tapa estaba fuera de lugar. El corazón le dio un vuelco. Por suerte, todo seguía allí, pero era evidente que alguien lo había manipulado. «Quieren lo que no les pertenece», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, cerró la puerta principal con llave antes de acostarse. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Elena permaneció sentada en el sillón, con Tobías recostado a su lado. Contempló el crucifijo en la pared e intentó calmar su corazón. Pensó en cómo el destino había puesto ese tesoro en sus manos. Quizás no era un regalo material. Quizás era una prueba, un recordatorio de que, incluso entre ruinas, algo puro puede nacer. «No dejaré que se lleven lo sagrado», prometió en voz baja. Tobías alzó la cabeza como si lo comprendiera. Los días se volvieron cada vez más tensos. Elena evitaba hablar con sus vecinos, y cuando alguien se acercaba demasiado, inventaba historias para despistarlos. Pero algo la inquietaba. Cada noche oía pasos ligeros que venían del patio trasero. Tobías ladraba, y el sonido cesaba, pero siempre volvía a la mañana siguiente. «La casa está inquieta», pensó. Había algo, o alguien, que no quería que el pasado se olvidara. Y esa presencia parecía crecer a medida que descubría más sobre el lugar. Una mañana lluviosa, Elena despertó sobresaltada por el ruido de algo que caía en el sótano. Tomó la linterna y bajó con cuidado, con Tobías gruñendo delante. El agua goteaba por las paredes y el suelo estaba embarrado.
El arca permanecía intacta, pero a su lado se había abierto una nueva abertura en el suelo, que dejaba ver una estrecha escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire era frío y denso. Elena sintió un escalofrío profundo, quizá el mayor de su vida. «Dios mío, ¿qué más se esconde aquí?», murmuró antes de dar el primer paso. Doña Elena vaciló un instante, la linterna temblando en su mano arrugada. Tobías gruñó suavemente, con las orejas erguidas, olfateando el aire frío que salía del agujero. Un olor a tierra húmeda y madera vieja ascendía desde el fondo, mezclado con algo dulce y lejano, casi como el perfume de flores secas. La curiosidad, sin embargo, era más fuerte que el miedo. Elena bajó el primer escalón, apoyándose en la pared húmeda, mientras Tobías la seguía de cerca. El sonido de la lluvia se desvaneció en la distancia, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. La escalera era larga, tallada directamente en la roca, y parecía conducir a una bodega oculta durante décadas. Las paredes mostraban marcas de herramientas y pequeños restos de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí antes. Elena sentía el corazón acelerado. Aquel lugar no era un simple refugio olvidado. Al llegar al pie de la escalera, la luz de su linterna reveló una pequeña habitación llena de cajas, botellas antiguas y cuadros apoyados contra las paredes. En el centro, un altar cubierto con un paño blanco captó su atención. Se acercó con pasos lentos. El paño estaba cubierto de polvo y telarañas, pero aún conservaba un aire sagrado. Al retirarlo, dejó al descubierto una antigua imagen de madera de la Virgen María, con el rostro ligeramente agrietado por el paso del tiempo. A su alrededor había velas apagadas y un rosario roto. Elena se arrodilló sin pensarlo, abrumada por la emoción. «Dios mío, este lugar es una capilla», murmuró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tobías se recostó a su lado en silencio, como si comprendiera la solemnidad del momento. Sobre el altar había también un cuaderno encuadernado en cuero, cerrado con una cinta. Elena lo abrió con cuidado y el polvo se elevó en el aire como una antigua bendición. Las páginas estaban llenas de notas, relatos de oraciones, peticiones, nombres de personas y fechas que se remontaban a más de 50 años. Entre líneas, reconoció la letra de la mujer de las cartas. Aquella casa, al parecer, había sido un refugio para creyentes perseguidos durante una época de convulsión. Era más que un hogar. Era un santuario olvidado. Elena pasó las manos por las páginas amarillentas y sintió una energía inexplicable. Esta mujer no solo amaba, sino que protegía. Susurró. Tobías ladró suavemente, atrayendo su atención hacia un rincón del sótano. Allí, entre bloques de piedra, yacía un crucifijo parcialmente enterrado. Se acercó y, con esfuerzo, lo sacó de la tierra. El crucifijo era pesado, de bronce, y tenía una inscripción en latín en su base. La anciana no comprendió las palabras, pero sintió un escalofrío al tocarlo, como si la fe misma se hubiera manifestado. De repente, un sonido resonó desde arriba, el crujido de las tablas del suelo. Elena alzó la cabeza, sobresaltada. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero el sonido del viento fue su única respuesta. Tobías empezó a ladrar y corrió hacia las escaleras. La anciana apagó la linterna y esperó unos segundos, escuchando atentamente. El silencio volvió, pesado y denso. Decidió subir, aferrándose al crucifijo y al cuaderno. Algo le decía que ese secreto debía protegerse, costara lo que costara. Al regresar a la habitación, encontró la ventana abierta y las cortinas ondeando. Había dejado de llover, pero el aire era frío y húmedo. Elena cerró todo con llave y se sentó, jadeando. Tobías seguía mirando la puerta con recelo. Alguien entró. «Tobías», murmuró, acariciándole la cabeza. Sabía que la historia de esa casa estaba lejos de terminar. Algo o alguien estaba interesado en ese lugar. Tal vez por las joyas, tal vez por lo que escondía el subsuelo. Pero ahora, ella se sentía como su guardiana. En los días siguientes, Elena rezaba ante el crucifijo cada mañana. Encendía una vela, leía pasajes de su cuaderno y pedía guía. A veces juraría oír pasos en el sótano o el crepitar de las velas, como si el pasado aún se agitara allí. Aún así, la paz regresó poco a poco. La casa estaba llena de vida, y ella también. Tobías la acompañaba en todo, fiel como una sombra, atento al menor ruido. Juntos, cuidaban su hogar como se cuida un santuario. Una tarde, un hombre apareció en la puerta. Era un caballero con un traje gastado, un sombrero viejo y una mirada curiosa. «Buenas tardes, señora. Dicen que vive en la casa Vasconcelos. ¿Puedo pasar?».
Elena sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien mencionaba los nombres originales de los antiguos propietarios. El hombre sonrió, pero había algo frío en su mirada. Soy historiador. Esta casa tiene una valiosa historia y secretos que valen mucho dinero. Elena respiró hondo, sujetando a Tobías por el collar. El perro gruñó y el desconocido retrocedió un paso. Lo siento, joven. Aquí solo hay recuerdos y fe, respondió con firmeza. El hombre la observó un instante más, luego le dio la espalda y se marchó. Pero Elena sabía que volvería. Mientras lo veía desaparecer por el camino, apretó el crucifijo contra su pecho. No profanarán este lugar, prometió en voz baja. Tobías ladró una vez, como un juramento silencioso. Esa noche, doña Elena apenas durmió. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas golpearan y las ramas del viejo hipé arañaran el tejado. Tobías permanecía alerta, tumbado a los pies de la cama, con las orejas erguidas. Ante cada ruido, el perro gruñía suavemente. La imagen del hombre del traje gastado no se le quitaba de la cabeza a Elena. «Historiador», repetía para sí misma. Esa palabra sonaba falsa. Sabía que su interés no radicaba en las historias, sino en lo que se escondía bajo el suelo de aquella casa. A la mañana siguiente, bajó al sótano para comprobar que todo estuviera en orden. El cofre, el crucifijo y el cuaderno seguían allí, tal como los había dejado. Sin embargo, un detalle le llamó la atención. Había huellas de botas en la tierra húmeda. Tobías olfateó el suelo y empezó a ladrar. Elena sintió un vuelco en el estómago. «Entró aquí, Tobías, ese hombre entró». El corazón de la anciana se aceleró y bloqueó el paso con un mueble pesado, decidida a proteger lo que le quedaba. Durante el día, intentaba actuar con normalidad. Regaba las flores, barría el jardín, encendía velas ante la imagen de la Virgen. Pero la tensión era constante. Cada sonido parecía un presagio, cada sombra una señal. Su vecino, el señor Arlindo, se acercó a hablar, pero ella lo desestimó, diciendo solo que estaba cansada. «Está pálida, señora Elena», comentó preocupado. «¿Está todo bien?» Ella sonrió y mintió. «Todo está bien, hijo mío. Es solo que el tiempo ha estado pesado». Lo que él no sabía era que el verdadero peso era el miedo que crecía en su interior. Esa misma noche, Tobías empezó a ladrar desesperadamente. Elena se levantó de un salto y vio luces afuera, una linterna que se movía entre los árboles. El intruso había regresado. Tomó el crucifijo y la vieja linterna, respirando hondo. «Quédate conmigo, Tobías», susurró. El perro corrió delante, gruñendo con fuerza. El sonido de pasos apresurados resonó en el patio, y la anciana vio la sombra del hombre acercándose a la ventana trasera. El cristal crujió. Estaba intentando entrar. Elena corrió al sótano. Necesitaba proteger el arca y el cuaderno. Tobías se quedó en las escaleras, ladrando con fuerza. Abajo, volvió a mover los muebles y colocó el arca detrás del altar, cubriendo todo con telas y piedras. Su corazón latía con fuerza. El sonido de madera rompiéndose resonó desde arriba. El hombre había logrado entrar. «Señor, dame fuerzas», murmuró. Tobías se abalanzó hacia adelante con un gruñido feroz, y un grito masculino resonó por toda la casa. Luego, el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Elena subió corriendo las escaleras, con la linterna parpadeando. Encontró al intruso tendido en el suelo, con Tobías encima, sujetándolo por los hombros desgarrados de su abrigo. «Suéltame, vieja», gritó el hombre, intentando zafarse. «No sabes lo que vale lo que escondes». El haz de la linterna reveló el rostro sudoroso y angustiado del desconocido. Había furia en sus ojos. «Esto es oro antiguo, pertenece a la familia Vasconcelos, y tengo derecho a tomarlo». Elena lo miró fijamente, a pesar del miedo que la atenazaba. Nada nacido de la codicia trae la paz. El hombre intentó levantarse, pero Tobías gruñó de nuevo, obligándolo a retroceder. «No me detendrás, vieja tonta», gritó Elena, alzando el crucifijo. «En el nombre de Dios, lárgate de mi casa». Por un instante, el hombre pareció dudar. Un trueno iluminó la habitación y, reflejado por el relámpago, la imagen de la Virgen se proyectó en el cristal de la ventana. El intruso palideció, como si hubiera visto algo más allá de la anciana y el perro. Sin decir nada más, salió corriendo y desapareció en la oscuridad de la noche lluviosa. El silencio que siguió fue absoluto. Elena cayó de rodillas, llorando. Tobías se acercó y le lamió las manos, intentando consolarla. «Se acabó, amiga mía»,
Creo que se acabó. Miró el crucifijo y notó que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara, como si una presencia invisible la envolviera. Esa noche, se quedó dormida sentada en el sillón, con Tobías en su regazo y el cofre protegido a su lado. Al día siguiente, tras días de lluvia, por fin salió el sol. Los vecinos vieron la ventana rota y se acercaron a ayudar. Elena les dio las gracias, pero no explicó mucho. Solo dijo que un ladrón se había equivocado de casa. El incidente, sin embargo, unió a la comunidad. El señor Arlindo y otros vecinos ayudaron a reparar el tejado y a reforzar la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió rodeada de verdadera bondad. Quizá este sea el milagro, pensó, sonriendo discretamente. Con el paso de las semanas, el miedo dio paso a la paz. Tobías seguía alerta, pero ahora jugaba en el patio, libre y feliz. Elena volvió a plantar flores y a cuidar el jardín. A veces veía a niños riendo afuera, preguntando por la casa de la abuela milagrosa. Ella reía y los invitaba a entrar a tomar café y pastel. La vieja casa destartalada, que una vez había sido un símbolo de abandono, se había convertido ahora en un punto de encuentro. El amor que había sembrado había florecido en cada rincón. Pero una mañana, mientras barría el porche, Elena notó algo diferente en el cielo. Un rayo de luz intensa atravesó las nubes, iluminando justo el lugar donde estaba enterrado el crucifijo. Tobías ladró, mirando al mismo punto. La anciana lo comprendió sin palabras. El secreto de aquella casa nunca fue el oro ni las joyas, sino la fe y el amor que renacían donde nadie creía que hubiera vida. «Gracias, Señor», murmuró, «por permitirme transformar el dolor en un milagro». Los meses se convirtieron en años, y la vieja casa en ruinas era irreconocible. Donde antes había ruinas, ahora había flores. Donde reinaba el silencio, ahora se oía la risa de los niños y el canto de los pájaros. Doña Elena había transformado aquel lugar en un refugio para todo aquel que necesitara consuelo. Lo llamó Casa de la Esperanza. Tobías, siempre fiel, se había convertido en el guardián de la puerta, recibiendo a cada visitante con una mirada dulce y atenta. La gente venía de todas partes para escuchar la historia de la anciana que, con sus propias manos, había reconstruido una casa abandonada. Muchos llegaban buscando fe, otros simplemente compañía. Elena los recibía a todos con café recién hecho y palabras amables. «Aquí nadie queda en el olvido», decía, y cada persona que pasaba dejaba algo, una oración, un recuerdo, una semilla de amor. La casa, antaño maldita por el tiempo, ahora bendecía a quienes entraban en ella. Con el paso del tiempo, Elena envejeció, pero sin perder el brillo en sus ojos. Sus manos, marcadas por el trabajo y la vida, se convirtieron en símbolo de fortaleza. A veces, se sentaba en el porche a contemplar la puesta de sol, con Tobías a su lado. «¿Quién lo iba a decir? Amigo mío», murmuraba. «Un día busqué refugio y encontré un propósito». El perro meneaba la cola y apoyaba la cabeza en su regazo, como diciendo que su milagro se había consumado. Un día, sin embargo, Tobías enfermó. Ya era viejo, con el pelaje gris y pasos lentos. Elena lo cuidó como a un hijo. Pasaba las noches a su lado, rezando y acariciándole la cabeza. «Me salvaste, ¿sabes?», le decía con lágrimas discretas. Cuando el perro falleció, una mañana serena, Elena lo enterró en el jardín, bajo el árbol de hipé en flor. Colocó una cruz de madera y escribió: «Aquí descansa la lealtad». Luego, permaneció en silencio durante largo rato, sintiendo cómo se mezclaban la ausencia y la gratitud. Los días siguientes transcurrieron con calma. La casa parecía más silenciosa, pero no triste. Elena sentía que Tobías seguía allí, en cada rincón, protegiendo el hogar. A veces, juraba oír el sonido de sus patitas sobre el suelo de madera, y cuando el viento soplaba con fuerza, era como si su viejo amigo aún estuviera a su lado. Había aprendido que el verdadero amor no muere, solo se transforma, y el suyo, ahora, vivía disperso entre las flores del jardín. Una noche, volvió a soñar con la bodega. En el sueño, la escalera estaba iluminada y sobre el altar brillaba una luz dorada. Tobías estaba allí, sentado, mirándola. Al acercarse, oyó una voz suave. No supo distinguir si era de mujer o de ángel, que decía: «Lo que restauraste en la tierra florece en el cielo». Despertó llorando, pero con el corazón en paz. Sintió que era una advertencia, una señal de que su hora se acercaba y que su misión se había cumplido. A la mañana siguiente, ordenó la casa,
Encendió una vela ante la imagen de la Virgen y dejó el viejo cuaderno sobre la mesa. Escribió una última página. El amor transforma el abandono en hogar y el hogar en eternidad. Que esta casa jamás pierda su luz. Cerró el cuaderno y sonrió. Luego, se sentó en el sillón, con el sol iluminando su rostro, y respiró hondo. Era una paz que no pertenecía a este mundo. Horas más tarde, los vecinos la encontraron así, serena como si acabara de quedarse dormida. El funeral fue sencillo, pero concurrido. Todos querían despedirse de la mujer que les había enseñado a amar de nuevo. El cuerpo de Elena fue enterrado junto al de Tobías, bajo el mismo árbol de ipé que ahora florecía más hermoso que nunca. Y esa tarde, cuando el viento sopló entre las flores, muchos juraron haber oído un ladrido lejano, como si su fiel compañero hubiera venido a buscarla para dar otro paseo. Con el paso de los años, la Casa de la Esperanza se convirtió en un refugio oficial para ancianos abandonados. El gobierno local restauró la propiedad, pero conservó todo tal como estaba, incluido el letrero de madera hecho por Elena. En la puerta, una sencilla inscripción decía: «Aquí reside el amor que sobrevivió la soledad». Y quien entraba sentía una paz difícil de explicar, como si la propia Elena siguiera allí, velando por todos con su corazón invisible. Y así, la mujer olvidada por su familia se convirtió en un eterno recordatorio de compasión. Su historia resonó a través de las generaciones, enseñando que el verdadero tesoro nunca se entierra, sino que reside en quienes se niegan a rendirse. La casa que una vez fue destruida ahora alberga a muchos. Y en las noches lluviosas, cuando el viento susurra entre los árboles, algunos dicen que doña Elena aún camina por allí, acompañada de su fiel Tobías, custodiando el amor que nunca muere.